Buen día, mi nombre es Camilo Estupiñán de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento voy a hacer la explicación de la fase 5 de evaluación final de estructura de datos grupo 86. Para iniciar esta explicación vemos la primera interfaz en donde nos pide una contraseña de ingreso. Al visualizar el código entonces tenemos un botón de ingresar donde mediante una condicional nos verifica si la contraseña es 123. Si es correcta nos da un mensaje de bienvenida y si es incorrecta nos va a decir que intente nuevamente. En caso de que no exista alguna contraseña nos va a pedir que ingresemos una contraseña. Para el botón salir nos va a mostrar si estamos seguros de que deseamos salir del aplicativo. Y este código es un keypress para bloquear el textbox para que admita únicamente dígitos. Una vez ingresamos vamos a ver la segunda interfaz en donde vemos los botones de fase 2, fase 3, fase 4 y salir, en donde está estructurado de la siguiente forma. Aquí vemos el botón de salir donde nos muestra exactamente el mismo mensaje si deseamos salir del aplicativo. Para el botón de la fase 2 entonces nos envía directamente al formulario de la fase 2. Para la fase 3 nos envía al formulario de la fase 3. Para la fase 4 nos envía al formulario de la fase 4. Viéndolo en funcionamiento sería de esta forma. Aquí tenemos el aplicativo, ingresamos una contraseña incorrecta, nos va a mostrar que debemos intentar nuevamente. Nos borra el texto e ingresamos la contraseña correcta. Cuando ingresamos la contraseña correcta nos muestra un mensaje de bienvenida y nos muestra la segunda aplicación que es fase 2, fase 3, fase 4 y salir. Al ingresar a la fase 2 vemos esta interfaz en donde nuevamente nos va a pedir una contraseña de acceso. Una vez ingresemos al sistema vamos a encontrar esta segunda interfaz. En el código vamos a ver la siguiente estructura. Al inicializar la interfaz vamos a bloquear el botón de mostrar para que no nos muestre pues nada debido a que no hemos ingresado nada. Tenemos el botón guardar. Dentro de este botón nos habilita el botón mostrar al hacerle clic en guardar, en donde nos va a habilitar los textbox de identificación, usuario, mascota, tipo de estrato. Aquí vamos a seleccionar de acuerdo a la opción de nuestro servicio. Si seleccionamos la primera opción del radio button, nos va a mostrar que el valor equivale a 45.000. Sin embargo, tenemos un descuento de acuerdo al estrato o a la lista desplegable. Entonces, si pertenece al estrato 1 y 2, nos va a dar un descuento del 15%, que es lo que vemos acá, que está haciendo la operación por 0.15. Si pertenece al estrato 3 o al estrato 4 va a tener un descuento del 10%, y si pertenece al estrato 5 o al estrato 6 va a tener un descuento del 5%. Esto es en caso de que exista la segunda opción del radio boot. Entonces va a ser exactamente el mismo procedimiento de acuerdo al estrato. Simplemente pues digamos que tenemos un cambio es en cuanto al radio button que seleccionemos. En el segundo radio button tenemos el valor de 80.000, en donde va a ser la operación pues por el 15%, por el 10% o por el 5%. Y para la tercera opción, en donde hace la verificación, el valor equivale a 100.000, en donde también tendremos el 15%, el 10% o el 5% de acuerdo a la estratificación de la persona. Una vez nosotros le damos clic en el botón guardar, todos los textbox van a pasar a color gris o se van a bloquear para evitar la modificación de los datos. Cuando los datos se encuentran diligenciados, pues él hace automáticamente un análisis en caso de que detecte alguna anomalía o que algún campo no está correctamente diligenciado, nos va a solicitar que ingresemos, por ejemplo, en el caso de que la identidad no esté diligenciada, que ingresemos el documento de identidad o el nombre de usuario o el nombre de la mascota o que seleccionemos un estrato. Después de eso nos va a mostrar en el text box de color gris, digamos que nos va a mostrar ese en el costo del servicio, el costo del servicio del cual hemos adquirido, ya sea 45.000, 80.000 o 100.000. Para eso sirve esta parte del código. Una vez le damos clic en el botón mostrar, nos va a enviar a una tercera interfaz en donde simplemente nos va a mostrar el reporte, ¿sí? Con el tipo de identificación que ingresamos, el nombre del usuario, el nombre de la mascota, el tipo de estrato, el valor del servicio y el valor total del servicio. Aquí nos va a convertir el valor del descuento, antes lo teníamos en un tipo doble o en un tipo decimal, nos lo va a convertir a un tipo string o de texto. Igualmente va a realizar el proceso con el valor total. Esta parte del código nos va a mostrar la hora y la fecha en la cual nosotros estamos haciendo el registro.
Aquí en esta parte el botón salir nos muestra exactamente el mismo mensaje si estamos seguros que deseamos salir del aplicativo. Estos, como ya había mencionado anteriormente, son key press para bloquear el acceso a los textbox. Por ejemplo, si un textbox es únicamente de números, entonces solamente va a permitir que se ingresen números, no va a permitir ni letras ni símbolos. Si por el caso contrario, por ejemplo en el caso del nombre, no nos va a permitir lo que es el ingreso de números o símbolos. Y en el caso de, por ejemplo, la lista desplegable, no nos va a permitir que se ingrese ningún tipo de texto, ya sean números o letras o símbolos, dado que simplemente tenemos que seleccionar algo de la lista desplegable. Este es la tercera interfaz de la fase 2, en donde nos va a mostrar todos los servicios que hemos adquirido en cuanto al sistema. Entonces aquí vamos a ver el código, en donde tenemos nuevamente el botón salir y tenemos el botón de regresar, en donde nos va a regresar a la interfaz anterior, nos va a borrar todos los campos para que simplemente ingresemos un nuevo perfil. Tenemos la clase SPA, en donde tenemos variables que son generales en interfaz pública para realizar los cálculos que se necesiten. Aquí dentro de esta clase vemos aquí la operación de calcular el descuento y de calcular el total con el descuento aplicado. Entonces, viéndolo en funcionamiento, tenemos la siguiente parte. Ingresamos a la fase 2, ingresamos la contraseña, le damos en el botón ingresar, tenemos un mensaje de bienvenida. Aquí tenemos las opciones de diligenciamiento de datos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no nos admite letras, simplemente números. Seleccionamos, por ejemplo, el estrato 2, seleccionamos el servicio número 2. Aquí nos muestra el costo del servicio y le damos en guardar. Si nos damos cuenta, aquí todo se marca en color gris, significa que no vamos a poder modificar ningún tipo de dato. Al darle a mostrar, nos muestra la hora, la fecha y los datos que hemos ingresado, el costo del servicio, el descuento aplicado de acuerdo a su estrato y el valor total a pagar. Tenemos la opción de regresar, en donde nos muestra nuevamente la segunda interfaz, donde podemos diligenciar nuevamente los datos, o el botón salir. Para la fase 3 tenemos nuevamente la interfaz de la contraseña, en donde ya habíamos visto exactamente el mismo código. Una vez ingresamos la contraseña correctamente, vemos la segunda interfaz, en donde nos muestran 4 botones: pila, cola, lista y salir, en donde vamos a ver la estructura del código. Entonces, para la segunda interfaz tenemos nuevamente el botón salir, donde nos muestra mediante un mensaje de confirmación si deseamos salir del aplicativo, el botón pila, en donde nos va a enviar al formulario de pila, el botón de cola, donde nos va a enviar al formulario de cola, y el botón lista, donde nos va a enviar al formulario de lista. Para el formulario de pila tenemos esta interfaz. El código para esta parte, entonces vamos a declarar las variables que se van a usar para el formulario de pila. Entonces aquí las vemos todas declaradas. Vamos a iniciar el formulario bloqueando el botón de eliminar y el botón de reportes, ya que no hay datos registrados en el momento. Vamos a cargar los elementos iniciales. Entonces aquí vamos a cargar todos los datos absolutamente en blanco. Vamos a limpiar los valores en los campos de listas. Vamos a cargar los valores en los campos de listas. Esta parte del código nos va a identificar si tenemos algún dato que no hemos registrado, entonces ya sea el número del CDT, el número de identificación del cliente, el mes de apertura, el nombre del cliente, el estrato del cliente, la dirección, la categoría o el tiempo en mes. Esto es en caso de que no diligenciemos algún campo, él nos va a redirigir a esa sección en donde no hemos diligenciado ese campo. Automáticamente también en el ejercicio nos dice que si el tiempo en meses equivale entre 0 y 12, tiene un interés del 2% de acuerdo al crédito solicitado, que si pertenece entre el mes 13 y el mes 24 tiene un interés del 3%, o si el crédito es solicitado a más de 24 meses tiene un interés del 5%. En cuanto a la validación del valor del CDT, aquí nos va a hacer todo el proceso. Si ingresamos pues alguna letra, entonces nos va a decir que el valor del CDT debe ser un valor numérico válido, ya que no se admiten números decimales. Aquí vamos a convertir el valor registrado de un string a un decimal para hacer la respectiva operación, dependiendo del interés. El mensaje de alerta en caso de que falte un campo por diligenciar, entonces nos va a mostrar primero esta interfaz y luego la sección en donde hagan falta por diligenciar algún campo. En el botón regresar tenemos esta parte en donde nos identifica si deseamos salir del aplicativo. Aquí en el botón registrar nos va a mostrar pues ya el registro de todos los datos que llenamos anteriormente. Aquí va a crear un nuevo registro de datos. Mediante un mensaje de confirmación nos va a indicar si los datos fueron agregados correctamente. Y nuevamente nos va a enviar nuevamente a cargar elementos iniciales, en donde ya nos va a habilitar el botón de eliminar
o el botón de reporte. En cuanto a los bloqueos condicionales, pues aquí ya los tenemos mediante si es un dígito o si es letra o si simplemente es una lista desplegable. En el botón de reporte nos va a mostrar el total recaudado acumulado. Y en el botón de eliminar nos va a mostrar si deseamos eliminar algún registro. En este caso, como es una pila, nos va a eliminar el último registro que hicimos. Aquí nos muestra un mensaje si el registro fue eliminado correctamente, y si ya no hay registros en el sistema, pues entonces nos va a volver a bloquear el botón de eliminar y el botón de reporte. Para el formulario de cola, en cuanto al código, vamos a declarar nuevamente las variables para el formulario. Vamos a cargar los componentes iniciales, en donde vamos a bloquear el menú eliminar, el menú de reporte, cargar elementos, entonces hace la limpieza de todos los datos, carga los valores en los campos de las listas de acuerdo a cada uno. A esta parte del código nos va a hacer la verificación del formulario de que lo hayamos diligenciado correctamente, un key press para cada textbox dependiendo si es dígito o son letras. En el botón regresar nos va a regresar nuevamente a la segunda interfaz. Aquí nos confirma si deseamos salir del formulario cola. El botón registrar pues nos va a hacer el registro de los datos que diligenciamos anteriormente y nos lo va a ubicar en la base de datos. En cuanto a guardar el registro, entonces para el formulario cola manejamos el enqueue y nos va a aumentar el número del registro en 1, ya que simplemente estamos haciendo un contador de los números de registros que tenemos en el sistema. Si el registro fue agregado correctamente, nos va a mostrar este mensaje de confirmación y nos va a habilitar nuevamente el botón, ya sea de eliminar o de reporte. Para el reporte, entonces nos va a hacer un conteo de la cantidad de registros que tenemos ingresados en el sistema, y el botón eliminar entonces nos va a hacer la eliminación del primer registro que nosotros ingresamos. Mediante también, como habíamos mencionado, DQE, entonces nos va a eliminar aquí en esta parte nos va a eliminar un registro del sistema. Y nos va a mostrar un mensaje en donde dice que el primer registro fue eliminado correctamente. Si ya no quedan datos o registros en la interfaz de cola, entonces nos va a volver a bloquear el botón de eliminar y el botón de reporte. Finalmente, para el código lista, entonces tenemos esta interfaz en donde el código nos va a hacer una declaración de variables nuevamente, la carga de elementos iniciales del aplicativo, en donde tenemos el botón consultar y el botón eliminar bloqueados por el momento. Vamos a cargar los elementos de inicio, entonces vamos a cargar todos en blanco. Vamos a cargar los campos de la lista. Vamos a hacer la comprobación del diligenciamiento del formulario. Si todo está correctamente diligenciado, pues no nos va a mostrar este mensaje. El mensaje de confirmación en caso de que deseamos salir del formulario. El bloqueo del textbox para dígitos o letras mediante el key press, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a consultar el estudiante. Entonces en este caso simplemente nos vamos al número de identificación del estudiante, y él va a hacer la búsqueda y nos va a llenar nuevamente los campos en caso de que ya tengamos algo registrado. En el botón registrar pues nos va a guardar absolutamente todos los datos que hayamos ingresado en el sistema. Si digamos en el tipo de identificación ya hay un estudiante con el mismo número de documento, pues nos va a mostrar un mensaje de que ya existe este número de documento en la lista. Si no, nos va a mostrar un mensaje de que el registro fue agregado correctamente. Para consultar, entonces, como les había mencionado, va a hacer una validación del sistema en caso de que deseamos buscar a alguien en la lista. Si el tipo de identificación es correcto, entonces nos va a mostrar nuevamente todos los datos, cada uno en su textbox correspondiente. Si el textbox no existe, nos va a mostrar un mensaje de que ese número no existe en la lista. Si no hay registros en la base de datos, nos va a mostrar que no hay registros en la lista. Para el botón eliminar, entonces va a ser todo el proceso de eliminación, cualquier opción que hayamos seleccionado de la lista, y va a ser mediante este mensaje en donde va a remover el registro que hemos hecho, mediante ya con un mensaje que el registro fue eliminado correctamente. En caso de que no exista ningún dato con el número de identificación, pues nos va a mostrar un mensaje. Si ya no hay registros en la lista, nos va a volver a bloquear el menú eliminar y el menú consultar. Entonces, viendo en funcionamiento la fase 3 sería de la siguiente forma. Para el formulario pila, aquí vemos los siguientes datos, los cuales vamos a llenar. Cuando ya tenemos todos los datos diligenciados, le damos en el botón registrar. Aquí nos va a registrar los datos que acabamos de ingresar. Aquí nos muestra el total a pagar de acuerdo a los intereses del tiempo en el CDT. Si yo le doy a reporte, nos va a mostrar un total recaudado, que serían estos tres usuarios que acabamos de ingresar. Y en caso de que yo le dé eliminar, nos va a eliminar el último usuario que acabamos de ingresar. En este caso sería el del 1001, como vemos acá. Cuando le damos regresar, pues nos va a salir del formulario completamente. Para el formulario cola vamos a llenar los siguientes datos. En este caso, una vez tenemos los datos diligenciados, le damos en registrar
nos va a mostrar de que el registro fue agregado correctamente y nos va a mostrar que tiene un auxilio económico de 100.000 cada 3 meses. Aquí ya tenemos 3 registros. Si vamos a reporte nos va a mostrar el total de registros ingresados. En caso de que yo le dé eliminar, nos va a eliminar el primer registro que hicimos. En este caso sería el de 1030. Teniendo los otros dos, y nos muestra el total de registros también en 2, porque tenemos actualmente 2 registros. Y para el formulario lista sería de la siguiente forma: aquí tenemos los datos, entonces vamos a diligenciarlo. Una vez tenemos los datos registrados, le damos en el botón registrar, vemos que se agrega nuevamente un registro y le damos a aceptar. Tenemos los campos en limpio, pero la diferencia con la lista es que podemos eliminar el que nosotros seleccionemos. En este caso vamos a eliminar el segundo. Para eliminar el segundo, cargamos el número de identificación, que sería 1020, y le damos a eliminar. Ahí nos va a hacer un mensaje de confirmación, le damos en sí, y como vemos acá, ya se eliminó ese registro. Para la fase 4 vemos árboles binarios, el cual se compone inicialmente de una interfaz de ingreso de usuario, en donde ya vimos anteriormente el código, en donde vemos el botón ingresar, el botón salir. Después de ingresar correctamente, vemos una segunda interfaz en donde nos aparece escenario 1, escenario 2 y salir. Para el escenario 1 nos va a enviar directamente al formulario del escenario 1. Para el escenario 2 nos envía al formulario del escenario 2. Y para el botón salir, mediante un mensaje de confirmación, nos indica si deseamos salir o no. El escenario 1 y el escenario 2 son exactamente lo mismo, simplemente vamos a explicar el escenario 1. En el escenario 1 vemos esta gráfica, en donde vemos el botón gráfica, recorridos y salir. Inicialmente declaramos las variables. Luego establecemos el tipo de fuente para iniciar el formulario. En este caso vamos a escoger la fuente Arial en tamaño 10. Vamos a posicionar el mouse en los textos X y Y para que nos muestre su posicionamiento correctamente en toda la ventana. Para el botón salir tenemos exactamente el mismo mensaje de confirmación. Y para el botón gráfica, entonces vamos a crear una interfaz exactamente igual prácticamente para todos, en un posicionamiento X y Y diferente. En este caso vamos a crear el nodo. Para crear el gráfico vamos a crear una elipse en color negro. Este es el tamaño en X, este es la posición en Y, y este es el tamaño, ¿sí? Que sería 50-50. Vamos a dibujar el número 13 dentro del círculo en color rojo en la posición X y en la posición Y. Aquí vamos a dibujar el borde de ese nodo, y aquí vamos a dibujar la elipse para ese nodo. Igualmente va a funcionar para todos. Entonces digamos que el del subnodo 1, subnodo 2, subnodo 3 va a ser exactamente la misma conexión. Y luego vamos a realizar la raíz de conexión en los nodos. Entonces aquí vamos a dibujar una línea en color rojo con un tamaño 3, y aquí vamos a dibujar la línea desde el nodo 1 raíz hasta el nodo 1. Esto es exactamente la misma posición, lo único que cambia es la posición entre X y Y. Para el botón preorden vamos a ver de que nos va a mostrar el texto preorden, la letra Arial 12 que ya habíamos seleccionado actualmente en color negro, y en esta posición, en la posición X30 y en la posición Y 555. Y acá vamos a empezar a mostrar cada uno de los nodos que conectan. Esta parte nos va a mostrar la elipse con un retardo de 500 milisegundos. Si nos damos cuenta, aquí está seleccionado en todos, para que nos aparezca uno a uno. Para el botón in orden aparece debajo del preorden y tiene exactamente el mismo código. Y para el botón post orden, entonces nos va a mostrar el ordenamiento de acuerdo al árbol binario, con el mismo proceso de ordenamiento. Como les indicaba, pues simplemente cambias la posición entre X y Y. En funcionamiento sería de la siguiente forma: ingresamos a la fase 4, ingresamos la contraseña, vamos a ingresar, tenemos escenario 1, escenario 2 y salir. Nos vamos al escenario 1. Si nos damos cuenta, aquí en los textbox nos aparece el posicionamiento X y Y del mouse. Vemos la gráfica que tenemos acá, por ejemplo, para este ejemplo. En el botón preorden vemos que todo está estructurado de izquierda a derecha. Entonces vemos 13, 4, 3, 11, 8, 6, 5, 7, 15, 14, 18, 16, 17 y 20. Para el recorrido in orden es el ordenamiento de todos los números que ingresamos acá. Entonces sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20. Y en el botón post orden entonces sería de abajo hacia arriba. Entonces sería 3, 5, 7, 6,
8, 11, 4 y acá pasaríamos a este lado que sería 14, 17, 16, 20, 18, 15 y 3. Una vez le damos salir, pues se nos sale completamente del aplicativo y cuando le damos en la fase 5 salir, entonces ya nos cierra por completo el programa. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias por su atención.